Dice la palabra de Dios que de su trono hay un río, amén, y que todo lo que toca ese río cobra vida. El río simboliza al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que vive en nosotros y que produce vida y que está produciendo frutos, amén, frutos de transformación, paz, gozo. ¡Hey! Su nombre, amén.
Los invito a tomar sus lugares, por favor. Nos preparamos para poder meditar en la palabra, abriendo sus escrituras. Y como solemos decir, sentarnos a los pies de la palabra, ¿no? Comenzar a degustar la mesa que el Señor nos tiene preparado para este día. La escritura en esta mañana que vamos a compartir es en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hasta ahí. Aquí la palabra que nos presenta Nehemías es referente a cuando el pueblo de Dios, Judá, había sido cautivo, dadas las desobediencias reiteradas que tenían con Dios, dándole a Dios tantas oportunidades. Y sin embargo ellos aparentemente aprendieron después que fueron capturados por un imperio y por otro imperio y por otro imperio, y así el sufrimiento de ser esclavos, cuando Dios había hecho todo lo posible para que su posición sea la de gobernar, la de reinar, la de poseer. Y esta parte que nos habla la palabra en Nehemías nos muestra cuando el Señor en su amor y en su misericordia, escuchando el clamor que tenía el pueblo por volver a Jerusalén, por volver a su tierra, el Señor en su amor tan grande utiliza al opresor, dándole la indicación que deje ir al pueblo a volver a poseer esa tierra que Dios les había dado. Obvio, no con la misma libertad, supervisados por Él, siendo sometidos de alguna manera también. Pero el pueblo era tanto los años que había estado sometido que fue dispersado. Y el Señor utilizó distintos líderes, distintos padres, donde ordenaron y acomodaron y pudieron hacer un exilio de ese cautiverio a volver a su tierra. Y utilizó distintas personas, entre ellas a Nehemías. Por eso está escrito en el libro de Nehemías. Y saben que Nehemías, su nombre significa consuelo de Jehová o el consolador. Y Nehemías tenía designado y asignado por Dios toda la autoridad para reordenar y reorganizar junto con otros hombres de Dios a este pueblo que había sido en alguna manera disperso por tantos y tantos años en estos imperios. Él tuvo que reestructurar no solo lo físico del templo, sino también colaborar en toda la reestructuración cultural y religiosa para que este pueblo pudiera volver a su base original y desde ahí comenzar. Lo que se refiere en este capítulo es cuando el pueblo ya venía en esta estructuración, en este alineamiento que necesitaba como pueblo de Dios. Y una de las primeras cosas que tuvieron que hacer fue una de las más dolorosas. En esta consolación que traía Nehemías, porque quiero también decir algo clarificado, en que Nehemías es consolación, y la consolación que a veces interpretamos no es solamente
compadecernos y traer paz a aquella persona que está pasando un momento difícil, consolar. La consolación, para que pueda ser completa, es nuevos comienzos. Porque no es solo ponerme a llorar o a entenderte o a comprenderte o a escuchar tu clamor o tu necesidad para ayudarte, sino que hay que sacarte de ese estado. Y para sacarte de ese estado, seguro que hay que acomodar muchas cosas. Hay que volver a reorganizar y reordenar y alinear otras. Así que la consolación conlleva nuevos comienzos, y para que esos nuevos comienzos se ejecuten, hay cosas que vas a tener que accionar. Y a este pueblo le pasaba eso. Y lo primero que tuvieron que reorganizar y reordenar es quitar de sus familias y de sus vidas extranjeros, culturas, religiones que habían contaminado por tantos años el alineamiento que Dios había traído como único Dios. Y esto trajo mucho dolor, porque eran parientes, eran hijos, eran esposos, esposas. Y el Señor lo primero que hizo es que tenían que accionar en obediencia a poder descontaminar todo lo que estaba contaminado en sus familias. Y dice esta palabra que acabamos de leer: luego que ellos hicieron esa acción, esa obediencia de apartar y apartarse de lo íntimo que los estaba contaminando, una vez que se purificaron, el Señor les permitió como segundo paso la unicidad, unirse como pueblo, presentarse delante de Dios como pueblo, pero no antes de que ellos se hayan decidido descontaminarse en la intimidad familiar de todas aquellas cosas que estaban corrompiendo al único Dios, a su voz y a lo que ellos adoraban y entendían en su palabra. Una vez que ellos se unieron en unicidad como pueblo y se presentaron delante de Dios, lo que continúa diciendo, ellos hicieron ayuno para esto. Tuvieron intimidad con Dios, para que lo que escucharan, que luego viene a escuchar la palabra, no esté contaminado con decisiones almáticas. Hicieron un ayuno, porque el ayuno no es sacrificio. Ayuno es apartarme de lo cotidiano para tener la claridad de escuchar lo que Dios quiere para mi vida. No es cuestión de comida, sino es apartarme aún de mis cotidianidades para poder escuchar con más claridad la voz de Dios, y no me interponga nada de lo que Él me quiera decir. Y ellos se prepararon en ayuno para que toda decisión luego de escuchar la palabra no sea arrebatada, no sea emocional. Y dice que escucharon la palabra durante 3 horas. Esto significa la cuarta parte del día. 3 horas escuchando palabra. Una palabra que no habían podido escuchar por tanto tiempo. Y permitieron que esa palabra, se levantaron ellos y empezaron a decir con voz audible, a confesar que la posición en la que ellos estaban hoy, una de las situaciones era que la base de su descendencia, de sus padres, de su familia, no habían escuchado a Dios. Y empezaron a juzgar, pero no a condenar a sus padres. Y no tenemos que tener miedo con la palabra juzgar, tenemos que amigarnos con esa palabra. Porque juzgar es degustar, saber lo que está bien y lo que está mal, discernir. Cuando decimos discernir, estamos hablando de juzgar. Lo que no tenemos que hacer es condenar, no tenemos el poder para condenar. Ellos juzgaron a sus padres y a su descendencia y entendieron cuáles eran los errores para ellos no cometerlos, que los pusieron en la posición que estaban actualmente. Y levantaron la voz y entendieron delante del Señor diciendo: sabemos que nuestros progenitores se equivocaron en esto y estamos hasta aquí hoy. Pero luego de escuchar más palabra y escuchar la palabra de Dios, empezaron a tener una examinación personal y a empezar en esa consolación, a escuchar y decir: Señor, acá yo he pecado. Estos son nuestros pecados. Y levantaron la voz y empezaron a reconocer sus propias rebeliones. En la unicidad del pueblo, en la santidad del pueblo.
Y termina diciendo, adoraron a Dios, porque lo que hace cuando te escanea el Espíritu Santo no te lleva más allá de decir, Señor, me rindo a ti, es en el mejor lugar que puedo estar, en la mejor posición en la que puedo estar. La verdad soy agradecido, eres todo sobre todo. ¿Qué quiero reflexionar en este día? Consolación como Nehemías. Su nombre representaba en el nuevo pacto al Espíritu Santo. Dice el Señor en San Juan, os enviaré un consolador. Y es el bendito Espíritu Santo que trae consuelo y lo tenemos en nosotros. Estará en y con vosotros. Y esa consolación no es para compadecerte de vos y nada más, sino para guiarte a toda verdad y escudriñarte a que puedas dar los pasos necesarios, que te puedas dar cuenta que muchas de tus cosas vienen con maldiciones hereditarias y vienen traídas con cosas de tu pasado que quizás ni tienen algo que ver con vos, pero sí de tus progenitores, y los juzgamos pero no los condenamos, sino que es necesario entenderlas para que yo no camine sobre ellas. Y el Consolador que vive en ti te va a guiar a toda verdad. Pero es necesario que estés en la unicidad de un pueblo que tomó buenas decisiones y que quitó de su intimidad las cosas que, aunque les dolían, culturas que no servían, que no les ayudaban, credos que no los ayudaban, personas íntimas que uno amaba en lo almático, pero que ya no conviene y que tenemos que tomar la decisión en obediencia. Y en esta unicidad de pueblo santo, descontaminado, tener el oído preparado para escuchar la palabra y poder dejar que el Espíritu Santo escanee nuestro corazón y confesar nuestros pecados, reconocer nuestras iniquidades, para que eso nos lleve después a una entrega y una adoración absoluta, que tu vida sea consumida por la adoración, la entrega absoluta a Dios. ¿Cuánto debemos de aprender de este tipo y sombra del antiguo pacto en el nuevo pacto? Te invito a cerrar tus ojos y que hoy permitas y acciones a que dejes lo que tenías para dejar en lo más íntimo, pero que también te dejes escanear por el Consolador, la palabra de verdad. 3 horas escuchando la palabra, con hambre de la palabra, con disposición de oír, pero también con una disposición de dejarse escanear, redarguir, exhortar, animar, limpiar. Que esa sea en esta mañana. No van a ser 3 horas, va a ser menos, pero que sea la oportunidad divina que puedas descubrir lo que ya no sirve en ti y puedas entregarte en adoración completa al Señor. Meditemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Poderoso Rey. Gracias, Señor. Si puedes girar los que están adelante para mirar atrás y saludar los unos a los otros y bendecir y declararle ese favor de Dios, la bendición de lo alto sobre su vida. Proclame la palabra sobre la vida de su hermano. No diga que Dios te bendiga y a mí no me desampare. No, que sea con afecto. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Tome su lugar. Estábamos hablando el día jueves de cómo el mundo o la mentalidad que se va estableciendo en la sociedad va estableciendo unas ideas, unos pensamientos, unas culturas, un estándar y después lo justifican o lo establecen. Ese mismo patrón o esa misma cultura de pensamiento se va afirmando. Ahora, lo que decíamos el jueves es que todo lo que llamamos el mundo fuera de Dios, fuera del gobierno de Dios, el sistema del mundo, ya está bajo el maligno, porque así lo dice la Biblia, y están en tinieblas y están en oscuridad. Y el enemigo, el diablo, no tiene un interés en seguir poniendo más oscuridad sobre la oscuridad. Es que esos patrones o esa idea o esa cultura quieren permear o introducirse o comenzar a cada vez confrontar con los principios espirituales y con los fundamentos que están establecidos en las Escrituras. Por eso es que nosotros cada día necesitamos traer más claridad y luz para que no sea solamente una opinión mía, sino que la Biblia y Dios lo estableció así. Y sobre eso que el Señor me revela, yo puedo edificar con solidez, con firmeza, con confianza, que eso va a producir. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y no es que tenemos que andar como queriendo explicarle, como teniendo una discusión de opiniones con alguien que opina diferente. No. No es nuestra posición. No es que nosotros, pero eso es así. No, nosotros vamos estableciendo los principios espirituales y el enemigo va estableciendo culturas y formas de pensar. Hoy tenemos una corriente que no se dan cuenta, pero todo lo que hace el enemigo es como una cárcel y como que cada día están siendo más atrapados. Usted fíjese en ámbitos sociales o públicos, llámese la política, el deporte o lo público de los artistas de televisión, están siendo atrapados por toda esta corriente que está viniendo con la idea feminista y con todo ese movimiento Me Too que comenzó a moverse en defensa de la mujer. Y es cierto que había muchas cosas que estaban incorrectas y que había una supremacía de un machismo desordenado, y es cierto, pero ese movimiento los está encerrando todo el tiempo y está generando no solamente un encierro, sino continuamente los promotores de eso no saben cómo sostener la propia idea y continuamente tienen que andar buscando que hablan un tema y hablan otro y lo tienen que modificar porque si dicen algo, otros se le levantan en contra y ese que se levantó en contra dice algo y otro se le levanta en contra. Es todo una cultura confrontativa continuamente. Y este movimiento que comienza con estas ideas y con estos establecimientos de patrones mentales está queriendo contaminar, o por decirlo de otra manera, como si yo tomara esta viga que es el soporte de parte del techo y empezar a perforarla para debilitarla. Eso es lo que está haciendo el enemigo y continuamente quiere debilitar. Por eso nosotros tenemos que, cada vez que abrimos las Escrituras, traer luz y saber que estamos frente a una sociedad que opera
funciona, se mueve, establece principios sobre toda otra cultura. Ayer yo miraba en un programa, a última hora de la noche, estaba tomando unos mates con mi esposa y miraba dos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que no se dieron cuenta que pasaron a una posición de maduro, y el enredo mental que tenía. No, porque estoy en un nuevo cambio y porque estoy buscando y porque no sabía qué decir con lo que estaba viviendo, ni cómo era la vida que estaba viviendo. Y cada vez que hablaba dice, no, mejor me callo. No quiero decir, porque están cautivos y saben que si dicen algo, otros se le levantan, porque eso es lo que está haciendo el enemigo. Ahora, vuelvo a mi punto. El diablo no está interesado en oscurecer más la tiniebla. Eso quiere introducirse dentro de las casas del Señor y de los pensamientos del Señor Jesús. Y ahora sigo abriendo un poquito más la página. En el día de ayer yo comencé con el versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 1, que dice, permanezca el amor fraternal, el amor de hermano, que debe permanecer. A ver, repítalo conmigo. Permanezca el amor fraternal. Ponémelo, Fede, aquí en la pantalla. Que permanezca ese amor, que no sea algo pasajero, que sea el amor de hermanos, que sea algo que sea establecido, visible. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Evangelio de Juan. Capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué dijo el Señor? Un mandamiento nuevo os doy. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la corriente de la sociedad y el mundo y los pensamientos? Este es el punto. Aquí Dios nos establece un estándar. Dígale al que está a su lado, cambió el estándar. El estándar tiene que ver con la medida, con lo que nosotros, mi esposa utilizó la palabra juzgar y decía, debemos amigarnos con la palabra juzgar. Usted toma mate y usted juzga, si está dulce, si está frío, si está lavado, lo juzga, lo prueba, lo saborea. Y cómo usted tiene paladar para el mate porque todos los días toma mate y sabe cómo lo quiere o cómo es su costumbre o cuál es la hierba que usted usa. Entonces usted tiene paladar para ese mate. Yo hice ahora este viaje que hicimos con mi esposa y mezclé una hierba que a mí me gusta con una que le gusta a ella. Y cuando mi esposa tomó el mate, mientras iba yo manejando, me dijo, ¿qué le pusiste? Y ahí se armó la trifulca, no se podía bajar el auto porque estábamos en pleno campo, así que ni tampoco me bajó a mí. Y entonces estábamos ahí y me dice, ¿qué le pusiste? ¿Cómo es que ella identificó? Porque tiene un estándar en el sabor, en el gusto. Y me dice, no me gusta, 400 kilómetros, no me gusta. Pero lo tuvo que tomar. Esa expresión. Cuando Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y acá establece el estándar. El estándar es, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, el nivel relacional y comunión entre nosotros no tiene nada que ver con un estándar de pronto de un amiguismo y de una buena razón. Si yo sé que con este pegué onda y me llevo bien y podemos ser contemporáneos y tener unas vivencias similares, no tiene nada que ver. Amor tiene que ver con ese brindarse y darse como Cristo. Y esta es la cultura que nosotros tenemos que establecer en la casa. Y estos son los principios que nosotros tenemos que cada día afianzar. Todo el mundo te va a fallar porque todo el mundo... Esa es la cultura que trae la sociedad y es un pensamiento sutil de un evangelio impreciso
Porque si yo me coloco en la posición, de pronto, todos siempre tienen algo y todo esto te van a fallar. Entonces yo me meto en un individualismo y en una manera de conducirme aislado. Y no tiene nada que ver con ser parte de un cuerpo. Porque cuando los apóstoles estaban con Jesús, nosotros somos muy de hablar de la espontaneidad de Pedro y que Pedro era un metedor de pata, pero había en todo el equipo diferentes matices de errores, pero no por eso el Señor dejó de que no sean sus discípulos. Él los confrontaba con la palabra y les establecía. Y un día los propios discípulos le dijeron: maestro, lo que estás diciendo es muy fuerte, es muy pesado. Esta palabra, ¿quién la puede sobrellevar? ¿Quién puede sostener esto que vos estás diciendo? Y Jesús le dijo: la multitud se volvió. ¿Ustedes quieren volverse atrás? Y ahí está la palabra que dice: ¿a quién iremos? ¿O a dónde iremos? ¿O en dónde buscaremos? Porque aquí está la palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces nosotros tenemos que saber que la sociedad va estableciendo unos estándares. Por eso te hablaba del mate, o te puedo hablar de otras cosas, donde vos tenés un patrón, un estándar. Cuando yo estaba cursando mis primeros años en el colegio secundario, me introduje a un colegio que en aquella época era industrial y se le llamaba escuela fábrica porque tenía contacto con la fábrica y un chico podía estudiar una carrera y a su vez trabajar. Me acuerdo que hice las primeras piezas en hierro y había que limarla y era todo a pulmón. No se podía pasar una máquina que trabaje sobre eso, sino con la lima. Y cuando uno lima, hay veces, si no sabe, redondea y había que ser plano. Y me acuerdo que yo tenía una pieza que creí que la había limado casi perfecto. Y fui a un vecino mío. Y ese vecino se dedicaba a una empresa y él era el que se dedicaba a la mantención de las máquinas y era muy excelente en su tarea y en lo que yo estaba queriendo estudiar. Entonces yo le llevé la pieza que estaba en mi colegio secundario haciendo, era una pieza de hierro toda trabajada que le estaba dando forma. Yo la había cortado con sierra, a mano, todo así. Y le digo: ¿qué tal está? ¿Vio qué buena que está? Y me dice: sí, me dice, para alguien que va al colegio puede ser aceptable. Entonces yo agarré y me le paré y le digo: no, ¿pero por qué? No, me dice: está bien, como diciendo, nene, quédate tranquilo, ¿no? Entonces, pero yo insistía, porque yo estaba seguro que lo mío estaba bien hecho. Entonces él agarró una escuadra que tenía, y la pone así y me dice: mira. Y cuando la puso, lo que yo veía recto estaba todo torcido y lo que yo veía plano estaba todo ondulado. Entonces cuando él me lo empezó a mostrar, me di cuenta que lo que estaba haciendo no estaba tan bien. Y no estaba tan perfecto porque él tenía otro estándar. Y cuando él me estableció el estándar, yo me di cuenta que lo que venía haciendo tenía muchas imperfecciones. Si nosotros seguimos tomando los estándares, la cultura y los patrones de la sociedad, nosotros vamos a seguir atrapados y vamos a ser cautivos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso en el libro de Isaías dice: hay una vara del tronco de Isaí, hay una medida, un estándar, una vara. Y esa vara es la vara con la que nosotros nos medimos. Y esa es como cuando vas al colegio, la regla. Lo que llevábamos todo en la mochila, la regla con la cual nosotros nos vamos a medir. No la regla de tu conveniencia o la mía. La regla de lo que a mí me parece o lo que vos. No, al estándar de Cristo. Por eso todos tenemos que ir a la medida de aquel varón perfecto. Tenemos que movernos a ese estándar. Entonces el Señor le dice: un mandamiento nuevo les doy. Y Juan lo escribe, no es el mandamiento, es el mandamiento viejo, pero lo reposiciono. Y el estándar es:
que nos amemos en la medida o en la funcionalidad de darnos unos por otros, de empezar a tener una vida en la cual me rindo a mí por brindarme a mi prójimo, de dar la vida el uno por el otro. Entonces lo que Dios estaba haciendo aquí es realineando y trayendo los estándares. Cuando yo en el año 90 tenía mi primer vehículo y para mí había sido como que llegué a un techo y estaba tan entusiasmado. Me acuerdo que tenía ese auto y para nosotros era un Mercedes-Benz mejor que el de que manejó Fangio para ganar. Era una hermosura nuestro auto, pero nuestro auto no tenía ni aire acondicionado. No me acuerdo si tenía radio creo que sí tenía. No tenía estéreo. Me acuerdo que, olvídese cierre centralizado, levanta vidrio, nada de eso. Pero para nosotros era todo. Me acuerdo que yo me deleitaba porque era tan pequeño, era tan chiquito, era un 147 Fiat y tenía motor diésel que yo no gastaba nada. Gastaba más una persona en un boleto de pasaje que yo en ese auto. Yo estaba como satisfecho del logro que había hecho. Y me acuerdo una vez que viajé a Estados Unidos y yo sabía que le llenaba el tanque de nafta y cuánto gastaba con mi auto. Y subía a un auto que era de lo más común. En esa época lo más común aquí era como un Renault 12. Así que subía a un auto, tenía levantavidrio, caja automática, aire acondicionado y la butaca era como el sillón de mi casa, era una belleza. Cuando terminé de andar en ese auto una semana, gasté menos que con el gasoil. Y tenía aire acondicionado y el nivel, y aparte no se sentía nada. El 147 tiene una ruedita así que usted agarra un chicle en la calle y lo sintió. Yo en ese auto no sentía nada, tenía así como que te ibas durmiendo, duérmase mi niño. Era una suspensión neumática hermosa, y era el auto más común. Me acuerdo que cuando le conté a alguien que yo había, dice, no, ese es muy común. Entonces mi estándar empezó a cambiar, porque yo lo que había adquirido para mí era la montaña que había escalado. Era el estándar más elevado, pero cuando lo comparé y observé y empecé a tomar, empecé a revertir. Recuerdo que una vuelta llevé a alguien en mi auto y esa persona tenía el auto Ford Mondeo de los grandes, los primeros que salieron, que eran medio redondito toda su forma, y me dijo, me siento como en un karting. Me clavó un cuchillo acá. Yo me sentía Fangio en mi 147, ahí que andábamos en el 147. Usted sabe lo que era para levantar velocidad, gasolero, y le poníamos primera, segunda, y parecía que no se movía nada, parecía como diciendo, dale con el esquí, así los mellizos sacaban los pies afuera para empujar un poco. Y de pronto él me dice, me siento que estoy en un karting. Y cuando lo veo sentado al lado mío, la rodilla, porque era tan bajito, le llegaba al mismo nivel de la guantera. Y yo digo, pobre persona. Y digo, te tiro el asiento para atrás. Me dice, no, ya lo tiré, no da más, me dice, ¿no? Estaba apretadito así en un karting y me di cuenta ahí. No estoy despreciando, estoy diciendo cómo los estándares van cambiando. El Señor Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. El estándar que nosotros debemos tomar es que nosotros debemos ir a la medida del varón perfecto que es Cristo. Y nosotros tenemos que realinearnos a ese estándar. Por eso te hablo de la cultura que va estableciendo el mundo. Porque el mundo no solamente tira un patrón mental, sino como dijimos el otro día jueves, trabaja para justificarlo y establecerlo. Entonces el mundo revalida sus propios pensamientos. Hay tanta gente que dice así, hay tanta gente. Por eso usted tiene que empezar a modificar. Por eso existe algo llamado conformismo. Porque una persona empieza a mirar a su entorno y empieza a aceptar eso y apropiarlo como que es así. Y no quiero que te amoldes a las cosas de este mundo, como dice Romano, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
La mente necesita ser renovada y necesitamos ser restablecidos en lo que Dios hoy quiere para nosotros. Porque en esa época, mientras yo estudiaba en el colegio secundario y era apenas un iniciador de aprendiz, cuando este hombre era un encargado de una gran empresa, me dijo, bueno, para tu nivel está bien. Y lo que estás haciendo está bien, pero en realidad no está bien. Y tiene mucha falla. Y me empezó a mostrar, y me empezó a marcar, no solamente un punto, sino todo, pero me lo hizo ver. Y entonces me di cuenta que mi vista no estaba afinada. Y yo quiero que en esta hora no nos tornemos religiosos, sino precisos. Y que comencemos a juzgar y a traer la revelación de lo alto que está confrontando contra este molde. Pero te quiero decir algo para que no genere ni espíritu de temor ni un pensamiento de derrota. Este reino jamás fue vencido y este reino jamás será transferido a otro pueblo. Y la luz vence y predomina sobre las tinieblas. Eso es lo que va a tomar lugar. Entonces el Señor le dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Apenas hoy estamos teniendo un buen compañerismo o una vida relacional, pero el estándar es amar. El estándar es el amor que no busca lo suyo. El estándar es empezar a desarrollar una vida relacional. Estamos en comienzo de esta semana que la cristiandad le llama Semana Santa. Y la comencé con la declaración, permanezca el amor fraternal. Y yo sé que podemos empezar a tener el ojo humanista, de decir, bueno, ¿qué este, el otro, aquel? Yo mejor me quedo con lo mío y en boca cerrada no entra mosca. Todo eso es una cultura humana, terrenal, de aislarte, de creer un criterio individualista de superioridad, egoísta. Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y el amor va por encima de las fallas o los errores que tenga el otro. En el libro de, aquí en Juan, en el capítulo 14, nuevamente nos comienza a hablar en el versículo 21 del amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El funcionar en amor. Jesús nos amó no cuando éramos buenos cristianitos. No cuando ya teníamos una actitud de decir, entendí lo que es pecado, lo que está mal y soy un maduro. No, Dios nos amó cuando estábamos en delitos y pecados y éramos enemigos de Él. Por eso hay veces cuando alguien peca, dice, ¿será que Dios me puede perdonar? Y si te perdonó en la posición peor que teníamos antes, que éramos enemigos, ¿cómo no va a perdonar a un hijo que ha fallado? Por supuesto que Dios te perdona y que el perdón de Dios está activo. Hay que tener cuidado con ese patrón de pensamiento de la segunda oportunidad. Es decir, Dios te da una segunda oportunidad. Usted no gaste las oportunidades. No malgaste la oportunidad de ser un hijo de Dios viviendo, esperando de que Dios te perdone. Viva la vida gloriosa de los hijos de Dios. Ayer leíamos 2 de Corintios, del capítulo 4 en adelante, y lo compartimos con los hermanos en el día de ayer. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Es un versículo tremendo. Y tengo que traer el realineamiento. Pablo le escribe a una iglesia porque habla incrédulos. Y Corintios es una iglesia, es una congregación en una ciudad o varias congregaciones de esa ciudad de Corinto.
que era un nexo entre Asia y Europa, un lugar comercial, de transferencia, de transacción. Y a ese lugar le habla a las iglesias de Corinto y le dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No es para abandonar, no es para quedarnos a mitad de camino. Este ministerio que nos ha sido conferido, ¿cuál es este ministerio? El de amarnos el uno al otro, el que somos hijos de Dios. Tenemos este ministerio. Cuando una persona cree que tiene un ministerio, cree que ya tiene una autodependencia. Ese fue un error porque mezcló la gracia de un ministerio con un individualismo. Me retracté. Por supuesto que Dios nos repartió a cada uno diferentes dones, diferentes gracias, pero no es para operar en individualidad, es para que usted se una al cuerpo, porque cada miembro del cuerpo es necesario y es diferente. Entonces, si es necesario y si es diferente, no tiene que haber celo. Porque lo que usted es y lo que usted hace, no lo puede hacer ningún otro. Entonces no tiene que tomar lugar el celo. Y si mira cómo aquel está haciendo esto y cómo aquel el otro, y yo quiero lo del otro. No, porque lo que Dios te lo ha dado a ti, no se lo dio a ninguna otra persona. Por eso decíamos en la semana que eres un original. No existe nadie igual a vos. Puede tener tu misma altura, tu misma característica, algunas parecidas en el rostro, pero Dios te dio un ministerio particular para que a ese ministerio, unido al cuerpo de Cristo el Señor, funcionemos todos. ¿Cómo vamos a funcionar? En amor. Si no existe eso, no opera. Entonces, este ministerio, antes bien, mire lo que dice el versículo 2, renunciando ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Se puede andar con astucia? Sí. ¿Se puede simular el evangelio? Sí. En otro relato Pedro y Pablo también lo aclaran. Aquellos que falsean la fe, que medran la fe, que inflan la fe. Se pueden manipular muchas cosas. Pero dice renunciando a ese sistema que venía del mundo. A ese sistema que venía de la vieja cultura que todos lo simulábamos. ¿Cómo está? Pila, bárbaro, gloria a Dios, de 10, vamos para adelante, aleluya. No, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Todos hemos sido redimidos de la misma manera, comprados por la preciosa sangre del Señor, y todos somos hijos del mismo Padre. Y podemos desnudarnos con libertad, que hay fallas, pero como hay amor, el amor cubre y está por encima de esa falla o errores. Por eso necesitamos agregarle y ponerle amor. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando esto, las Escrituras, la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, asistentes de iglesia no creyentes, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo vamos a traer esa imagen? ¿Cómo vamos a actuar en lo que hablaba mi esposa con respecto a Nehemías? De tener consolación o compasión, es salir de esa posición para entrar a la posición que tenemos en Cristo. Para ubicarnos en la posición que nosotros debemos tener como hijos de Dios. El estándar que Dios nos establece no es un estándar humano terrenal de amor, como se llevan bien otras personas, como se quiere un chico con su novia, o un hombre con su esposa con su esposo. El estándar es Cristo por la iglesia. Un mandamiento nuevo, un estándar nuevo.
Entonces nosotros tenemos que elevar el estándar. Y nosotros tenemos que procurar y decir, Señor, no tengo que decir, dame amor por mi hermano. Que el amor que ha sido depositado de Dios en nuestros corazones fluya o se libere hacia mi prójimo. Que el amor que ya Dios colocó aquí sea liberado hacia la vida del otro. Y que actuando de esa manera, los que nos conocen van a ver a Cristo en nosotros. Van a ver al Señor Jesús sobre nuestras vidas. Hemos hablado muchas veces acerca de arrepentimiento. Y no estoy hablando de arrepentimiento de obras muertas. Y no me estoy desalineando de la prédica. Síganme con este punto. La revelación que traigo para arrepentimiento tiene que ver, porque aquí nos dice, ámense unos a otros, y que eso, aún los que lo vean, van a ver que hay algo diferente. Cada persona que accede a una iglesia no solamente puede sentir una atmósfera diferente en la alabanza, en un culto, debe percibir que aquí existe algo que se llama amor. Y no es algo forzado mío, no es algo que yo forcé para ser un mejor cristiano, sino que la naturaleza de Cristo se está manifestando. Arrepentimiento tiene que ver, no de recordar algún error o algunas cosas, como dice en hebreo, de las cosas muertas, de las obras muertas. Arrepentimiento del que estamos hablando es cuando Dios nos está comunicando y nos está dando instrucciones y nosotros no estamos obedeciendo. Es como que yo le diga, andá y comprá pan y usted trae leche. Y yo le digo, no, pero yo te pedí pan. Y usted dice, uy, yo creí que era leche. Escuché mal, me arrepiento, perdón. Voy de vuelta y voy a comprarlo. No escuchó bien lo que se le comunicó. Entonces necesita arrepentirse para posicionarse en lo que se está comunicando. Nosotros hemos recibido un evangelio con muchas distorsiones, mezclado con muchas cosas del mundo, de la sociedad. Hay gente que tomó el evangelio y lo tomó algunos como si fuera la fábrica, otros como si fuera una posición jerárquica como un ejército. Entonces siempre necesitan un título jerárquico. Entonces si de pronto asisten a una iglesia necesitan el título jerárquico de diácono. Pero cuando sos diácono sería como un sargento que no tiene mucho peso. Tiene un poco de peso pero no tiene mucho. Entonces quiere un poco más, a capitán. Y así en la iglesia quieren llegar al otro cargo, a ser un anciano. Y de anciano un pastor. Y pastor quiero mi propia iglesia. Y después que soy pastor quiero el otro título. Pastor internacional evangelista. Y después a eso le pone otro título y le quiere poner el otro que empieza con apóstol, y a ese apóstol ya hay, como hay muchos apóstoles, ahora salió uno nuevo, generales. Entonces son los generales de la zona y de la región y todo eso, porque todo eso ha sido contaminado con una idea jerárquica, y los dones no son jerárquicos. Los dones son regalos que Dios suministra para el cuerpo, la iglesia. No son jerárquicos. Entonces debemos arrepentirnos para escuchar lo que hoy Dios está hablando. Y que el amor no esté en el estándar de este mundo. El amor y la cultura relacional no esté igual a un vecino tuyo o a un pariente, sino aquí la cultura sea el estándar de la medida de Cristo, el varón perfecto que se entregó a sí mismo por nosotros. El darnos el uno al otro. Pero nosotros traemos otra cultura. Nosotros traemos la cultura de decir, llegué temprano. ¿Y dónde está el líder? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es? En esta iglesia al final dicen una cosa y hacen otra. Empezamos con la crítica. Y lo que decía mi esposa, el condenar. Una cosa es probar y examinar qué está bien y qué está mal, o qué está caliente o dulce o agradable. Y otra cosa es venir con la condenación. Esto es un cachivache, cualquiera hace cualquier cosa. Acá. ¿Sabe por qué muchas veces alguien empieza a utilizar eso? Para justificarse su salida. ¿Y por qué no vas? Y porque ahí es cualquiera.
Ahí es cualquier cosa. Entonces justifica su salida. Por más que tus libros de justificación sean más grandes que esta Biblia, no te sirve de nada. Nada te vas a poder justificar delante de Dios. No hay manera de justificarse delante de Dios. Delante de Dios, dice la Biblia, no tenéis excusa. En otras palabras, no utilice ni se le ocurra tomar nada de este mundo. El arrepentimiento que tenemos que traer aquí a esta casa es decir, estaba edificando mal, voy a corregir y voy a establecer la base y los cimientos correctos. ¿Para qué? Para que esto le dé consistencia a más y más. Este es el principio establecido. Gracia sobre gracia. Pero este es el punto. En la parábola de los talentos dice que el Señor repartió a cada uno según su capacidad. Si no estamos teniendo la capacidad de recepcionar o afinar el oído para arrepentirme de lo que establecí como base y no corregir, Dios no me puede dar más encima porque no lo va a soportar. En la parábola de los talentos dice que le repartió a uno 5, al otro 2 y al otro 1 según su capacidad. O sea, necesitamos afinar nuestra capacidad de oír para arrepentirnos y edificar correctamente, para que Dios cada día nos pueda dar más gracia sobre gracia y para ir de gloria en gloria. Porque al que más tiene, más se le dará. Ese es el principio. O sea, lo que hoy Dios te ha provisto como un don para el cuerpo, si operas en los principios, te arrepientes y modificas, dices, yo en esto estaba equivocado, yo me equivoqué, yo hice de una manera, yo actué de una manera. Yo hablaba ayer con una familia. El orgullo escondido, por eso leí Corintios, no andando con ocultamiento. El orgullo es escondido, que cuando les sucede algo, no son capaces de asumir de que están heridos en sus orgullos y matan a quien sea, no le importan. El punto es que se aman más a sí mismos que al propio Dios de los cielos. Entonces, el principio de la primicia, busca primero el reino de Dios y poner a Dios primero, se puso Él primero. Lo que me hicieron a mí, lo que me hirieron a mí, lo que hablaron de mí, lo que me pasó a mí, y si en algún punto salió avergonzado de algo, no lo puede asumir por ese orgullo, y por ese orgullo no se está dando cuenta que está perdiendo lo más preciado, que es Cristo Jesús, por colocarse Él. El arrepentimiento es decir, entendí mal, hice mal, actué mal, me posiciono correcto. Y cuando me posiciono y empiezo a edificar en los principios, no utilizando ni los estándares del mundo, ni las metodologías del mundo, sino los principios eternos, Dios me va a dar gloria sobre gloria. Y eso va a ser manifestado. Y va a ser testimonio de que vivimos la vida de Cristo Jesús en esta vida. Incline su cabeza. Y yo sé, sinceramente, en este día más fuerte que nunca, entendí que hoy le estoy hablando no solamente a los que están presenciales en este culto. El Señor me habló firmemente sobre este video en internet. Y no importa el tiempo que tenga o la antigüedad que quede en este video, el Señor te está hablando a ti. Y no importa la latitud donde te encuentres. Yo estoy en Buenos Aires, San Miguel, Argentina. En el punto geográfico donde te encuentres, muévete al punto de los principios de Dios para tu vida.
Estoy hablando a ti que me vas a ver por un dispositivo, puede ser computadora, una televisión smart o a cualquier dispositivo, de que Dios trajo esta palabra para tu vida y producir un realineamiento y un reposicionamiento y un arrepentimiento de haber entendido y actuado incorrectamente para establecer la base y los cimientos de lo que Dios quiere traer para tu vida. Para lo que le dé soporte a cuando mayor gloria y gracia sea manifestada sobre ti. No colapse y caiga, sino que se mantenga firme en el nombre del Señor. Un mandamiento nuevo te ha dado Dios, el amor. Y el estándar de ese amor no es lo que te parece, te gusta o te conviene. El estándar, Cristo lo marcó, automático. Dijo, es que os améis como también en la misma forma, medida y manera en como yo me di por ti y por la iglesia. Ese es el nivel de amor de Dios. Y termino con el versículo que comencé ayer en toda esta semana. Permanezca el amor fraternal. Padre, que este amor y esto que estamos hablando y el operar y actuar en amor sea un manifiesto más y más por la gracia de Cristo en cada vida. Y que esas personas que están recibiendo este mensaje y esta palabra sean realineadas, calificadas en los órdenes divinos y en los mandamientos establecidos para su vida. Y que ese arrepentimiento, no estoy hablando de las cosas de hace 5 años, 10 años y pecados que hiciste. Estoy hablando de que afines tu oído para producir los cambios que Dios te está pidiendo, para abandonar las formas y maneras que estaban incorrectas y pararte y edificar en el orden correcto que Dios te manda y te ordena. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.